Bueno, buenos días a todos, buenos días a la gente del streaming, buenos días gente presente y buenos días a la gente también que nos está viendo desde el Face. Vamos a comenzar la clase de hoy haciendo un recorrido sobre algunas cuestiones fundamentales de la comprensión de la mirada que Bach tenía sobre esto que hoy llamamos terapia floral. El punto de arranque para Bach es comprender que la naturaleza de los seres humanos es una naturaleza espiritual, que somos almas que están haciendo una experiencia de aprendizaje en la tierra, que es una escuela donde venimos a aprender. Y para que este aprendizaje sea posible, para que este día de escuela sea posible, el alma necesita estar plenamente encarnada. Cuando el alma decide o le dicen que tiene que volver a la tierra, desarrolla un plan de encarnación compuesto fundamentalmente de tres elementos, que son una lección que tiene que aprender, una tarea que tiene que desarrollar, una vocación que tiene que desarrollar y un camino por el cual debe transitar. La lección que tiene que aprender es algo semejante al concepto de la ley de aprendizaje o la ley del karma del hinduismo shivaíta. No es una ley ligada a que en vidas pasadas fui un cretino, traicioné a mis amigos, fui un estafador, una mala persona y entonces esta vida voy a nacer como una cucaracha. Sino que yo tengo la libertad para todo, menos para una sola cosa, en la cual estoy atado. Y esa cosa a la cual estoy atado es tener que aprender. Soy libre para todo, menos para escaparme de la ley del aprendizaje. Es decir, estoy condenado a aprender. Lo único que puedo hacer es retrasar el aprendizaje, es decir, repetir grados. Hacer de cuenta que, o negarme a aprender. Pero estoy condenado a aprender. Esto quiere decir que todos, absolutamente todos, hasta el peor de nosotros, en algún momento se va a iluminar, en algún momento va a evolucionar. El problema es que en este proceso de iluminación o de evolución, Bach tenía la misma idea que tiene el hinduismo shivaíta y que tiene el gnosticismo, que tenía Jung, que tenía muchos pensadores, de que la evolución es una tarea colectiva, de tal manera que el destino individual, el destino de cada quien, influye en el destino colectivo. De tal manera que yo no puedo ser sano en una sociedad enferma, ni puedo salvarlo en una sociedad que no se salva, ni puedo evolucionar en una sociedad que no evoluciona. En los años 70 empezó un movimiento, o tal vez un poquito antes en el mundo, que fue como una ola, ¿no? Que duró lo que duró una ola, que se llamó un movimiento que se llamó antipsiquiátrico, ¿no? Y que una de las banderas que levantaba este movimiento en el mundo, vinculado con la salud, sobre todo la salud mental, era: uno no puede ser sano en una sociedad enferma. Sin plantear un solicismo de que entonces no hago nada, sino simplemente entender que se necesita la transformación de la sociedad. Este punto, que podríamos llamar de karma, de tenemos que aprender, implica que tenemos que aprender en cada encarnadura una cuestión absolutamente particular, que Bach la pone en términos de un defecto que hay que hacerlo virtud. No combatiendo el defecto, sino desarrollando la virtud. El segundo elemento de este plan de encarnación es algo parecido al Dharma, es decir, una tarea concreta que tenemos que desarrollar en nuestra vida, ¿no? Y no se trata de cualquier tarea, sino la que nos toca. De tal manera que nosotros podemos estar haciendo una tarea gloriosa, pero si no es la tarea que nos toca, estamos desperdiciando nuestro proceso en esta vida, en esta tierra. Hay que hacer lo que nos toca hacer. Y así como la lección, la tarea en la vida no es un descubrimiento
ni uno viene con un manual de uso, ¿no? Que lo lee y dice, sí, esto, ¿no? Es algo que uno tiene que descubrir en el mismo proceso de la vida. De tal manera que en este proceso de vivir, uno va descubriendo cuál es la lección que tiene que aprender y la tarea que tiene que transitar. Y en esto es muy importante no estar, yo diría, perdiendo el tiempo cuestionándose si esto donde estoy es, si no, o no es, o tengo que, ¿no? Sino imaginar o pensar o tener la conciencia que ahí donde estoy es, por lo menos en este momento en el cual estoy, el lugar donde tengo que estar. Y con quién estoy, en el momento que estoy, es con quién tengo que estar. Y esto que hago es lo que, haciendo hoy, es lo que tengo que hacer. La gente pierde mucho tiempo y se descarrila innecesariamente haciéndose preguntas, pero a lo mejor esto en donde estoy no es lo que estoy, esto con quién estoy no es quién es, y etcétera, etcétera, etcétera. No, ahí donde estoy, con quién estoy, haciendo lo que estoy haciendo, es lo correcto, en este momento. En este sentido, es importante entender que somos transeúntes, pero mientras somos transeúntes, tenemos que vivir apegado al tránsito que estamos realizando. Quiere decir que esto que hacemos, tenemos que aprender a hacerlo con placer. No se trata de hacer lo que uno ama, sino amar lo que uno hace. Hacer lo que uno ama no es chiste. Estar con quien nos trata bien y nos quiere y nos apapacha y nos consiente, eso no tiene dificultad. La dificultad tiene estar con a lo mejor gente que no nos cae tan bien, o gente que no nos apapacha tanto, o gente que nos conflictúa, nos trae problemas, ¿no? O gente que nos hace ir al terapeuta para poder hablar de él o de ella y decir todo lo que sufro por él o por ella, ¿no? Es decir, la tarea consiste justamente en eso, y entender que a ese con quien estoy o ella con quien estoy, haciendo lo que estoy haciendo, en el lugar que estoy haciendo, eso es lo que debe ser, mientras estoy, porque soy transeúnte. Entonces, debo vivir apegado, pero con la capacidad de poder desapegarme si la vida me plantea que debo seguir el camino hacia otros lugares. Y el tercer elemento de ese plan de encarnación es un camino concreto, ¿no? Supongamos que mi tarea en la vida es ser terapeuta. Pero, ¿en dónde, cómo, de qué manera, con qué herramientas, ¿no? Lo concreto, el camino concreto, ¿no? Me decía una vez una paciente muy high, ¿no? Muy fifí, como se dice ahora, ¿no? Muy fifí, me decían que ella, la misión de su vida era ayudar a concientizar a la gente adinerada de la existencia de una vida espiritual, ¿no? Y eso me hizo acordar que una vez en Argentina me invitan a la avenida que venía un maestro de la India, ¿no? O no, del Tíbet, no sé de dónde. Bueno, no sé, no me acuerdo dónde venía, ¿no? Y entonces decía que, dijo, no, que él se juntaba o él se reunía con personas ricas, porque las personas ricas eran ricas en esta vida porque habían sido muy buenas personas en vidas pasadas, ¿no? Bueno, no se trata de esto, ¿no? Se trata de entender que uno debe recorrer el camino, tal cual el camino concreto que te toca recorrer, haciendo lo que tenés que hacer, aprendiendo lo que tenés que aprender, ¿no? Entonces el alma aterriza en la tierra, pero el hecho de aterrizar en la tierra, de nacer, no significa que uno está encarnado. Es decir, para estar encarnado, recordarán, lo dijimos en una de las primeras clases, uno debe satisfacer por lo menos 3 condiciones fundamentales, que son las condiciones de reconciliarme con todas las condiciones de la existencia, abrirme a las relaciones, tener encuentros, no solo estar con alguien, y por eso supone vivir las relaciones, compartir afectos y compartir menos afectos. Y tercero, no transformar el antagonismo natural de la vida en conflicto, sino entender que la vida es antagónica,
pero que yo hago conflictos de la vida con una manera de no permitirme estar plenamente encarnado. De tal manera que para estar encarnado yo tengo que hacer por lo menos estas tres cosas, es decir, tengo que apegarme. Y la manera que los seres humanos, mejor dicho, que el alma tiene de apegarse, encarnar, es hacer las cosas que hacen los terrícolas, ¿no? Es como si el alma fuera un extraterrestre y viene acá y dice, bueno, yo acá tengo que empezar a hacer las cosas que hacen los humanos. ¿Qué hacen los humanos? Enojarse, es decir, emocionarse, sentir, pecar, esas cosas que hacen. Entonces, un alma que no se permite vivir la experiencia humana, no se va a pegar, no va a estar encarnada y por lo tanto no puede aprender. Y muchas veces la gente, las almas, digamos, o la gente nace y muere sin estar encarnada. El alma no está encarnada. Para estar encarnado hay que apegarse. Y apegarse implica abrazar las emociones, abrazar las sensaciones, es decir, estar viviendo profundamente e intensamente la vida que nos toca vivir. Bach en este sentido insiste mucho vivir la vida como una aventura y vivir la vida con deleite, con placer. Quiere decir, y esto es importante, que desde la perspectiva de Bach, que es una perspectiva gnóstica muy importante, uno mide su apego en la capacidad de placer y deleite y aventura que tiene en la vida. Quiere decir que si yo vivo con miedo, si yo vivo sin riesgo, si yo vivo sin subirme a los procesos naturales que la vida me pone como desafíos, si yo no vivo la vida intensamente, si yo no me involucro, si no me emociono, quiere decir que, si no me apego, quiere decir que yo no estoy encarnado. La medida de mi encarnación es la capacidad de vivir la vida como aventura, para Bach, y vivir la vida placenteramente, con deleite. Quiere decir que aquellas personas que están por el camino del sufrimiento en la vida, en realidad, más que estar apegados, están resistiéndose al apego. Si este punto queda claro, entonces podemos decir que para Bach el proceso de aprendizaje en la vida es un proceso que supone como una primera medida, como dice el bolero, primera medida, ¿no? Estar encarnado. Para aprender tengo que estar encarnado. Y en segundo lugar, para aprender, debo poder superar dos barreras fundamentales, que son la barrera del egoísmo y la barrera del aislamiento. En última instancia, la separatividad, ¿no? La separatividad de mí mismo y la separatividad de los otros. Y para eso debo abrirme profundamente a entregarme a las relaciones con compasión, con generosidad, con amorosidad, con unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que para Bach las fuerzas fundamentales que hay que tener en consideración para este proceso es, en primer lugar, el acuerdo de la personalidad con el alma, es decir, que haya entre mi personalidad y mi alma una cierta concordancia. Inclusive Bach dice, el modo en el cual yo miro el mundo depende de la cercanía o lejanía entre el alma y la personalidad. Y en segundo lugar, este ir por la vida sin interferir en la vida de los otros y sin permitir que los otros interfieran en mi vida. De alguna manera, el proceso se podría resumir diciendo, somos transeúntes, que tenemos que transformar este exilio, para el alma vivir en la tierra es un exilio, en un hogar. Y para transformar este exilio en un hogar, hay que tener una concordancia entre mi alma y mi personalidad, y en ese proceso no permitir que los otros influyan sobre mi vida, y yo no influir sobre la vida de los otros.
Es fácil de decir, lo dijimos en 10 minutos o 15. El tema es poder llevarla adelante. Tenemos ese plan, ¿no? Entonces, en ese plan, Bach nos plantea que los seres humanos somos una estructura que tiene una parte que llamamos personalidad, nuestro cuerpo, nuestro psiquismo, y una parte que es nuestra alma, que era lo que los antiguos llamaban espíritu, y Bach toma una imagen que la saca de la escuela arcana de la teosofía, Alice Bailey, etc., de que nuestra alma es una chispa que se desprende del gran sol central, del espíritu universal, y viene a la tierra a hacer un proceso de aprendizaje. Somos chispas de divinidad. Pero que nos olvidamos de esta condición, y empezamos a vernos como no espirituales, como materiales. Y entonces nos apegamos a las cosas materiales pensando que nuestra identidad es material y que de pronto cuando nuestra vida se acaba la vida, no entendemos que la muerte no existe porque el alma es inmortal. Adelante. Usted llegó cuando estamos hablando de que el alma es inmortal. Muy bien. Entonces, una idea importante es entender que el apego a las cosas materiales de la vida, el apego patológico a las cosas materiales de la vida y pensar que la vida se reduce a la materialidad de la existencia, nos desvía de nuestro trabajo evolutivo. Y cuando ese desvío del trabajo evolutivo significa no estar realizando el proceso de aprendizaje que el alma vino a hacer. Entonces, cuando no estamos haciendo ese proceso de aprendizaje que el alma vino a hacer, el alma nos lo recuerda de muchas maneras. De muchas maneras. El encuentro con alguien, esos mensajes que recibimos en la vida de muchas maneras, una película que vemos, un libro que llega a nuestras manos, alguien que nos hace un comentario, ¿no? Pero si seguimos sin escuchar, finalmente el alma recurre al último recurso, que es la enfermedad. Bueno, no digo que sea el peor, ¿no? Porque creo que a veces el peor son las relaciones, pero broma aparte, recurre a la enfermedad, pero no como castigo, sino que la enfermedad es un correctivo, es una propuesta, es un mensaje, dice Bach, mediante el cual el alma nos habla a la conciencia. Algo así como que uno podría pensar que a través de la enfermedad, o que la enfermedad es el escenario simbólico a través del cual realizamos nuestro proceso de evolución, porque de alguna manera la enfermedad nos aparece en nuestra existencia como una escena que nos permite comprender qué es lo que el alma nos está diciendo. Para lo cual, lógicamente, tenemos que comprender el mensaje de esa escena, el mensaje de la enfermedad. Para lo cual, Bach nos agrega algo que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que no hay nada casual en la enfermedad, es decir, el lugar donde la enfermedad aparece, la forma en que la enfermedad toma, el momento en el cual la enfermedad aparece, no es casual, sino que esto responde a ciertas leyes de expresión, es decir, el lenguaje de la enfermedad porta un sentido. La geografía del cuerpo implica significados, la forma de enfermar implica significados. El momento en el cual aparece la enfermedad implica significados. Y en esto quiero detenerme un minuto para desarrollar algunas ideas que nos faltan con respecto a la enfermedad, que son absolutamente necesarias para comprender el trabajo terapéutico que vamos a hacer. La enfermedad es lenguaje y por lo tanto la enfermedad comunica cosas. Pero la enfermedad no solo es lenguaje, sino la enfermedad en algunos casos es una iniciación. Es decir, la enfermedad es el recurso del cual se vale el alma para generarnos un nuevo comienzo. ¿Qué eso significa iniciación? Un nuevo inicio.
Piensen en el cáncer de Bach en 1917. Piensen en la crisis mental o psicológica de Jung también en esa fecha, ¿no? Piensen en muchas experiencias que podemos haber tenido en nuestra vida, o en alguna experiencia en nuestra vida, en donde una enfermedad, un malestar, nos conduce a ciertos lugares. Yo estoy acá parado frente a ustedes, hablando de flores, porque una enfermedad física que yo tenía me llevó a las flores. No porque yo dije, ay, las flores, no sabía nada lo que eran las flores. Es decir, la enfermedad me fue conduciendo. La enfermedad es una iniciación. La enfermedad me puede transformar, ¿no? El tema es aprovechar la oportunidad que la enfermedad me brinda. Y no solo se trata de la enfermedad psicológica, sino cualquier enfermedad. De pronto esa persona que ha tenido tal enfermedad física y entonces sale a flote o medianamente a flote y entonces dedica su tiempo a hacer una organización para personas que sufren esta enfermedad y para ayudarlos, ¿no? O lo que sea. Digo, la enfermedad puede ser una iniciación. Pero la enfermedad también puede ser, yo sé que va a sonar raro, pero puede ser un don, ¿no? Puede ser, la enfermedad puede ser una oportunidad que puede hasta salvar mi vida, que me puede ayudar a cambiar, me puede ayudar a repensar. A veces uno tiene que tocar fondo como las ruedas, ¿no? Hasta abajo para poder empezar a subir, ¿no? Y a veces la enfermedad no solamente es un don para uno, a veces la enfermedad es un don para otro. A veces personas que están a nuestro lado se enferman y es como un mensaje para nosotros que el alma del otro asume, porque es como que nosotros no podemos verlo y entonces verlo en otro es como un mensaje para nosotros. Yo cuando hablo de las relaciones, suelo decirle, miren, la relación, las parejas son un sistema donde compartimos afecto y donde nos compartimos en el afecto. Y todo lo que pasa en ese sistema es dinámica del sistema. De tal manera que si vos tenés un síntoma, no es un síntoma solo tuyo, es un síntoma de la pareja. Y a veces uno le está enseñando a aquella persona con la cual está, con la cual convive, algo a través de la enfermedad que uno carga. De tal manera que la enfermedad, en la clínica siempre es bueno preguntarse si el síntoma que el paciente tiene, o la enfermedad que el paciente tiene, es algo para él o es algo de él para otro. Claro, cuando el otro se enferma, ese es tu problema, ¿no? Pero digo, en la clínica nosotros como terapeutas tenemos que visualizar este tema, ¿no? Es una iniciación, es un don, un mensaje para quién, ¿no? Esta enfermedad. Pero a veces la enfermedad también es una revelación. Es decir, la enfermedad es como, uno a través de la enfermedad descubre cosas que le permiten un aprendizaje significativo en la vida. Todo esto implica pensar que la enfermedad no es algo negativo, como dice Bach, ¿no? Bach dice, la enfermedad no es un mal a erradicar, sino un bien a comprender. La enfermedad no es algo negativo, sino que la enfermedad es una oportunidad que la vida nos propone, que el alma nos da para que nosotros realicemos un aprendizaje. Y que llega porque nos negamos a hacer el aprendizaje de otra manera. Pero hay que entender ciertas contextuaciones que son importantes para no estar cargándonos nosotros como que burro que soy, como que no aprendí y como que no. Entender que desde chiquitos nosotros fuimos entrenados a no escuchar
la voz de nuestra alma, sino escuchar la voz de nuestros padres, por ejemplo. Y nuestros padres no siempre nos están aconsejando aquellas cosas que son congruentes con nuestra alma. Nuestros padres, hay un capítulo en el Cúrate a ti mismo donde habla de la función de los padres, ¿no? Y dice, bueno, los padres no tienen que interferir en la evolución de las almas de sus hijos. Son almas que están a su cuidado. Pero la experiencia concreta de la vida es que los padres interfieren, influyen, nos dicen, nos forjan, o no. O no. Entonces, claro, uno está dividido entre una lealtad a aquellos que nos amaron y que amamos, con todas las vicisitudes de ese amor. Y ahí uno se pregunta, ¿pero será cierto que me amaron, no? Bueno, no importa, cierro el paréntesis. Y la lealtad a nuestra alma. Y a veces estamos tan oscurecidos por esa lealtad de la personalidad a la figura significativa de nuestra infancia que no podemos ver lo que el alma nos está pidiendo. A veces estamos tan divididos y tan oscurecidos en nuestra percepción que no podemos ver lo que el alma nos está pidiendo. Y entonces muchas veces lo que hacemos es repetir en nuestras relaciones posteriores a las relaciones significativas de la infancia los mismos modelos infantiles. Es decir, tenemos los mismos tipos de vínculos con personas que siguen interfiriendo inconscientemente, siguen interfiriendo. Las elegimos para eso, para que lleguen interfiriendo, para no querer escuchar lo que el alma nos está pidiendo. Miren, ¿para qué uno tiene un vínculo de pareja, un vínculo de amor? Se escuchan ideas. Alejandro, ¿puedes traernos el micrófono? Se escuchan ideas, a ver. No me abrumen con tantas respuestas, chicas y chicas. ¿Para qué uno tiene una pareja? A ver. Para la compañía. Para la compañía. Muy bien. Para compartir. Para compartir. Seguí pasando el micrófono. Para amar. Para amar. Por amor. Por amor. Para compartir. Muy bien. A ver qué dicen los hombres. Pues para aprender un montón Para de cosas. aprender. Para compartir, para amar. Para divertirse, para pasarla bien, para viajar. Muy bien. Para crecer. Para que sea. A ver, ahí atrás, ahí. Pues también para compartir, para amar, para tener a alguien, un Muy bien. compañero de vida. Para. compartir el deleite de la vida, para aprender. Muy bien. No sé si alguien de Streaming quiere colaborar también, pero ¿alguien dijo, yo tengo una pareja para sufrir? Pero yo lo que escucho en el consultorio todos los días, de lunes a lunes, es eso. Que él hizo tal cosa, que ella hizo tal otra, que yo tal cosa, que tal padecimiento. Entonces digo, si no hacemos una pareja para sufrir, ¿por qué sufrimos? A ver, ¿me lo pueden explicar? ¿Que somos masoquistas? Es que estamos entrenados en eso. Todos sabemos, nuestra alma sabe que uno quiere tener relaciones para compartir, para aprender, para divertirse, para pasarla bien, para tener placer. De eso se trata. No me quejo porque de eso vivimos los terapeutas, pero lo que uno escucha permanentemente de la gente es todo lo contrario. Es hijo de la chingada, mira lo que me hizo, y es hija de la... y así, ¿no? ¿O no? Sí. Entonces, quiere decir que no es muchas veces, no ocurre que ese con quien estamos o esa con quien estamos no es porque con él o con él ella sufro, sino que nosotros tenemos un patrón que hemos aprendido, que es venimos a sufrir. Mamá, quiero un helado después de comer. No, pero yo lo quiero ahora.
después de comer. Quiero ver televisión, primero los deberes. Anda a darle un beso a tu tío Jorgito. Pero si no lo conozco, no lo quiero, no me gusta. Tiene barba, no importa. Es decir, lo que aprendimos fue eso, un entrenamiento a postergar todo lo que es del orden del placer. Y es como si no supiéramos. El alma dice, pero ustedes son huevones. Es decir, yo vine acá a disfrutar. Vine a aprender, pero no aprender por el sufrimiento, sino aprender por el placer. Aprender por el placer. Miren, hace poco leí un estudio que se hizo en Francia sobre distintos grupos en la Comunidad Europea. Es decir, que hay muestras representativas de todos los países de la Unión Europea, ¿no? No sé, con 28 creo que son. Bueno. Entonces hacen una encuesta a parejas con más de 3 años de convivencia y distintas preguntas. Pero en realidad lo que estaban buscando a través de preguntas claves era todo lo que tuviera que ver con el disfrute en la intimidad sexual. Y casi el 78, 77.74, ¿no? Una cosa así, dicen que tienen insuficiente, mala o poco placer en la vida sexual, en la relación de pareja. Digo, es una estadística alarmante, ¿no? Porque por lo menos, digo, ya que estamos juntos, por lo menos disfrutemos, ¿no? ¿O no? Es decir, pareciera que hubiera un gozne, una traba, un nudo, que nos impide, nos han entrenado a no disfrutar. Y digo esto, pero cualquier cosa. No disfrutar de las relaciones, en general, ¿no? Entonces, Bach nos dice, no, miren, es como si nos dijera, ¿no? Ya que tienen diabetes, o ya que tienen hipertensión, porque el alma se los propuso, a ver si aprenden, ¿no? Lo que tienen que aprender, por lo menos sean unos diabéticos felices. Sean unos hipertenses dichosos. Y ya que están con Pedro o con María, que son unos hijos de la chingada, ¿no? Por lo menos, disfrútenlo. Mientras están juntos, disfrútenlo, ¿no? Es un gritón, pero aprendan a disfrutar los gritos. A ver, grita más, pero por favor, ¿podés gritar con un cierto tono musical para que sea, no sé, lo que sea? Es decir, lo que estoy tratando de transmitirles es, no importa lo que pasa, lo que importa es cómo nosotros nos posicionamos frente a lo que pasa. Entonces, el alma se vale de la enfermedad para enseñarnos algo, es un correctivo, pero también es una protección. La enfermedad nos evita daños mayores, ¿no? Pero la enfermedad es cómo la vivimos, es parte del proceso de la cura de la enfermedad. ¿Cómo la vivimos? Porque, pay atención, la enfermedad termina convirtiéndose en una adicción, sin la cual no podemos vivir. En algunos casos, esto es mucho más gráfico. Por ejemplo, hay gente que no puede vivir sin la depresión, o no puede vivir sin la angustia, o no puede vivir sin el sobrepeso, o no puede vivir sin... Es como una adicción. El organismo y el psiquismo se ha acostumbrado tanto a eso que es como que no puede. Así como hay personas que no pueden vivir sin relaciones tormentosas, no pueden vivir sin... ¿no? Esto. Bueno, es una adicción. Y la adicción te roba la capacidad de amar y la capacidad de producir. Entonces, cuando tu vida gira, como uno ve en la clínica, en torno del padecimiento que tenés, de cualquier tipo, es decir, esa persona diabética viene a la consulta y lo único que me habla es su diabetes. Esa persona que tiene una relación tormentosa con su marido o su mujer, lo único que me habla es de eso. Es decir, toda su vida gira en torno de eso. Entonces, no vive la vida,
sino que tiene como una especie de fijación white chestnut en ese punto. Y el white chestnut, recuerdan que una vez lo hablamos, es como un remedio que lo que me hace es romper mi contacto con el mundo, porque estoy tan metido dentro de mí dando vuelta sobre lo que me preocupa que no estoy en contacto con el mundo. Entonces, la enfermedad es una oportunidad también de aprender a transformar los desdichados, lo que puede ser una desdicha en dicha. Es decir, no voy a hacer una fiesta porque el médico me diagnostique diabetes. No digan, queridos amigos, los invito, voy a festejar que me han dado un diagnóstico de diabetes. Que podríamos hacerlo tranquilamente, ¿no? ¿O no? ¿Por qué no? Sí, lo que sé, eso podría ser una interesante propuesta. Vamos a festejar los diagnósticos que tenemos en la vida, ¿no? Pero el tema es entender que ya desde ese punto de vista nosotros vemos los diagnósticos como una desgracia. Me decía, en Chihuahua una paciente me decía, yo tengo la desgracia de ser anorgásmica. Tengo la desgracia de ser anorgásmica. Tengo la desgracia de ser, además de ser, ¿no? Ya eso es toda una definición, de ser anorgásmica. Entonces, ¿cómo va a salir de ahí? Si piensa que es una desgracia, si piensa que eso es, esa su identidad es eso, ¿no? Y además es una identidad desgraciada. ¿Ves lo que estoy diciendo? Entonces, Bach lo que propone es cambiar los chips. Y vamos a cambiar los chips en la medida en que nosotros vayamos como logrando un mayor acercamiento entre nuestra personalidad y nuestra alma, entre nuestra personalidad y nuestra alma. Y para eso, por supuesto, tenemos las flores, ¿no? En ese proceso de acercamiento del alma con la personalidad, tenemos que pensar que todo síntoma que tenemos, cualquier síntoma que podamos tener, a ver, dígame un síntoma. Varices. ¿Qué? Varices. Varices. ¿Usted está interesado en eso? Bueno. Varices, ¿no? Aproveche una consulta gratuita. Bueno. Muy bien. Supongamos varices, ¿no? Cualquier síntoma, como en las varices, tiene tres costados que tenemos que pensar. Un costado que es el afecto que está retenido y que se expresa a través de ese síntoma. La creencia que sostiene la forma de expresión como síntomas y de varices. Y el vínculo, en tanto y en cuanto el afecto estancado y la creencia equivocada van conformando a lo largo de la vida un vínculo que en algún momento se expresa como síntoma. Entonces, hay afectos estancados que por no expresados se expresan como varices, hay creencias equivocadas que se expresan como varices, pero hay un tipo de vínculo que llamamos vínculo varicoso, es decir, no solamente las varices están en las piernas o donde estén, sino también hay formas de vínculos varicosos. ¿Me siguen aquí? Las varices es un síntoma vinculado con el sistema circulatorio. El sistema circulatorio representa en mi cuerpo lo que son los vínculos familiares. De tal manera que todos los problemas circulatorios están dramatizando los temas de los vínculos de mi familia, lo que yo considero mi familia. No necesariamente la familia definida por el Código Civil, sino lo que yo considero psicológicamente como mi familia. Ahora bien, la circulación tiene dos grandes circuitos, que son el arterial y el venoso. El arterial es el circuito en donde porta luz, los fotones, ¿no? Oxígeno, nutrientes, etcétera, todo lo que porta, ¿no? Que van haciendo un intercambio con los tejidos, van nutriendo, oxigenando todos los tejidos, también va recogiendo, ¿no? El circuito
entre comillas, los desechos, ¿no? Y el sistema venoso es el sistema de retorno, donde esa sangre, que digamos desoxigenada, sin luz, esa sangre retorna para ser purificada nuevamente. Ese es el circuito, ¿no? Es decir, retorna a su centro. Quiere decir que la varice, que es una patología venosa, lo arterial tiene que ver con la relación de los ascendentes con los descendientes, del padre con los hijos, de la madre con los hijos, del tío con el sobrino, del abuelo con el nieto, del maestro con los alumnos. Y lo venoso al revés, el conflicto del nieto con el abuelo, del hijo con el padre, ¿no? Entonces, la varice, por ejemplo, en una mujer tiene algún conflicto con algún ascendente. Mamá, la abuela, la tía, la nana, no sé, qué sea, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Pero básicamente decimos, es un afecto que no retorna a su centro, que está ahí trabado, que está trabado, ¿no? Es decir, la varice hay como un estancamiento de algo de sangre que es como que no retorna plenamente a su centro. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Y que se trata de un conflicto desde el punto de vista relacional con alguna figura, ¿no? Ese es el aspecto relacional, ¿no? ¿Qué pasa con tu mamá? ¿Qué pasa con tu abuela? ¿O qué pasa con algunas mujeres significativas? A lo mejor pues una hermana mayor que una persona te ha tenido, ¿no? Etcétera. ¿Las varices son predominantemente masculinas o femeninas? Femeninas. Hay un temita ahí interesante para pensar, ¿no? Pero bueno, el tema vincular, ¿no? ¿Y cómo es el vínculo varicoso, ¿no? Veamos, para verlo después, los afectos que están, ¿no? La varice es un estancamiento, por lo tanto, es una retención, es un síntoma chicory. El chicory trata todo tipo de estancamiento, mirado desde el punto de vista sintomático. Cualquier estancamiento en el cuerpo, pueden pensar sintomáticamente, estamos acá hablando ahora, pueden pensar en términos de chicory. Cualquier estancamiento de cualquier tipo. Claro que esto es un estancamiento circulatorio, tiene otras cuestiones, ¿no? Pero la varice es un síntoma tormentoso. Deforma, sufre, es decir, hay toda una cosa torturante en la varice. Es un síntoma agrimony, tiene un contenido agrimony muy importante. Dar una imagen, tratar de tener una imagen, ¿no? La hiperpreocupación por los otros, en fin, hay todas unas cuestiones ahí. Por lo menos esas dos flores están ahí presentes, ¿no? ¿Cuáles son las creencias, que están dentro de una varice, ¿no? ¿Para qué sirven las piernas? Para avanzar, para mover. Muy bien, para avanzar, para moverse, para sostenerme, para afirmarme, para patear. Para patear. Para patear. En la varice hay mucho una creencia vinculada con eso, ¿no? Es decir, la represión, es decir, yo no merezco poder patear, no merezco poder defenderme, ¿no? Yo tengo que llevar las cargas de la vida sobre mí sin poder quejarme, sin poder patear esa carga, ¿no? A otro, ¿no? Es como con el fútbol, yo qué sé, uno juega al fútbol, te dan un pase y una pelota y uno ve que vienen todos encima y no sabe qué hacer y lo que hace es patear la pelota donde sea, se la saca de encima. Esa es la imagen, ¿no? Es decir, la creencia de que yo no puedo patear las responsabilidades o los compromisos o las situaciones que yo que asumo en la vida. También tiene que ver con el hecho de la posesividad y tiene que ver con otra cosita interesante, por eso el tema de la necesidad de la feminidad, que tiene que ver con el ser mirada como mujer. Es decir, son mujeres que son muy miradas como madres, pero no son miradas como mujeres. O esa es la creencia, porque puede ser mirada, pero si yo creo una cosa, es así. Entonces, siempre en todo síntoma, desde el punto de vista
de la personalidad. Estamos esto de la personalidad, creencias, afectos, vínculos, no estamos hablando nada desde el alma, ¿no? Pero el tema es, ¿qué afecto es el afecto que vos no dejás que vuelva a tu centro? Enojo, rencor, no sé, hay que ver. Es decir, ¿qué es el afecto que vos no dejás que vuelva a tu corazón? ¿Ven la mecánica? Entonces, esos son temas que tenemos que trabajar con los pacientes, ¿no? ¿Qué afecto es el afecto que no dejas que vuelva a tu centro? ¿Por qué te estás torturando, no? ¿Qué cosas estás reteniendo que no dejas que fluya? Ya te dejo, puede ser una sola cosa. ¿En qué época del año las varices se hacen más torturantes? ¿Quién sufre varices? ¿En qué época? Verano. ¿Verano? ¿Y vos? Invierno. Es decir, no en primavera, no en otoño, sino... Bueno, estamos en otoño. No, bueno, es decir, no en los desprendimientos ni en los inicios, sino en los extremos. Las varices son un equivalente bipolar. Las varices son un equivalente bipolar. Bien. Toma el micrófono, por favor. ¿Le pueden pasar el micrófono acá a la compañera? Ahorita que mencionas sobre las varices, recuerdo una paciente y se me hace como muy significativo que sus varices son en la parte pélvica y cuando se embaraza es un dolor así y un ardor y aparecen en la parte pélvica. Y no ha podido amamantar a ninguno de sus hijos porque no aceptan su leche materna. Entonces, ahorita me llega como que haya ahí tan atorado o no sé, pero se me hace fuerte. Los chicos rechazan la leche materna. Sí. Bueno, ok. Interesante. A veces es como si metafóricamente la leche materna estuviera envenenada con afectos retenidos, ¿no? Entonces, esos atoramientos, obviamente las piernas, la pelvis, en fin, donde estén las varices, tienen mucha significación y mucha importancia, ¿no? Pero la pregunta central es esa, ¿cuál es el afecto que no retorna a su centro, ¿no? ¿Qué me estoy torturando, no? Y siempre hay que plantearlo en términos vinculares, ¿no? Acá la compañera trae un ejemplo, si lo trajo por eso o no, no importa, ¿no? Pero digo, la maternidad, ¿no? Es un vínculo, ¿no? Hay temas que tienen que ver con los temas familiares, ¿no? Ahora bien, la otra sensación es, de las varices, es como un sentimiento que está contenido y que va a explotar. Y que puede hacerse hipertensión, pero se hace varice, ¿no? Entonces, las varices van como generando un querer salir, ¿no? Entonces, hay una falta de fluidez, hay una falta hay una rigidez, una falta de fluidez, ¿no? Con lo cual hay que trabajar mucho también ese tema, ¿no? Ustedes recuerden que, por ejemplo, Chicory está entre las flores que tienen que ver con la rigidez, no con la fluidez, ¿no? La rigidez bajo la forma del estancamiento, pero la rigidez. Entonces, todos esos son temas que uno lo va trabajando. Por lo tanto, conocer la sintomatología es importante, conocer los procesos de la enfermedad es importante, porque la enfermedad no es una entidad clínica, es un lenguaje simbólico que nos expresa cosas. Si uno empieza a pensar los procesos de las dinámicas de cada patología, va a poder descubrir cosas, ¿no? Ahora bien, cuando una mujer, digo una mujer, ¿no? Pero no importa, una mujer tiene varices, ¿las muestra o las tapa? Las tapa. ¿Qué es lo que está tapando cuando tapa las varices? ¿Qué es lo que quiere tapar?
Y así podemos seguir hablando. Esto es trabajar clínicamente. Desde la personalidad, desde la sintomatología, pero esto es trabajar clínicamente. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que esta persona, su alma le está diciendo a través de este síntoma? ¿Sí? Bien. Y eso cada persona tendrá su historia, pero hay que... eso, ¿no? Supongamos que esta persona que tiene varices, segundo paso clínico, ¿no? Esa persona también dice, ay, dice, ya que estoy acá, doctor, ¿no? Aprovecho, ¿no? Total, aprovecho, ¿no? Y también yo, cuando era chica, y era hasta la adolescencia, tuve asma, ¿no? Y otra cosa más que tengo, eso sí todavía lo tengo, es que yo tengo mucho estreñimiento intestinal, ¿no? Y lo que vemos es que 3 estancamientos, es decir, el tema central es el estancamiento. Es decir, como si dijéramos que el asma es en lo respiratorio, lo que el estreñimiento es en lo intestinal y lo varicoso es en lo circulatorio. Es decir, uno lo que tiene que entender que los síntomas que el paciente tiene no son síntomas de enfermedades diversas, sino son síntomas que pertenecen a una misma estructura. Y todos esos elementos, uno tiene que, son como figuras de un puzzle, que uno tiene que ir encajándolos, pero que si están juntos, algo tienen que ver. Uno tiene que ver qué es lo común en esto diferente que el paciente tiene, entendiendo la diferencia, pero ver qué es lo común y decir, bueno, una cosa común es el estancamiento, es algo que no fluye, que se estanca. Pero otra cosa también muy importante es el hecho de que esa persona asmática lo que teme es quedarse vacío. Es decir, si yo y después no viene, lo mismo pasa con lo intestinal, ¿no? Suelto y si después, ¿no? Me quedo vacío. Y lo mismo pasa con la varices, es un como temor al vacío, ¿no? Lo fluido. Entonces, fíjense en lo interesante, ¿no? Tenemos de nuevo ese tema, ¿no? De el temor al vacío. ¿A qué me va a llevar el temor al vacío? A relaciones de dependencia, a retener. Te van a encontrar en estas personas con esta patología, generalmente tienen vínculos de dependencia. A lo mejor están en relaciones que sufren pero que no se van, o son demandantes, o son reclamadores. O cuando el otro se va de la vida le hacen unos reclamos horrorosos y el otro lo mira, ¿what? Pero no dijimos que nos íbamos a separar, sí, pero... ¿Sí? El reclamo es una característica de estos 3 vínculos, ¿no? Si te vas no puedo respirar, si te vas, ¿no? Si te vas me quedo vacío. Entonces tengo que arreglarme a que te quedes, a huevo, a que te quedes. ¿Y si se muere la persona? ¿Y si se muere la persona con la que tienen esa dependencia? ¿Se agrava totalmente? Depende mucho, ¿no? Depende mucho, ¿no? Pero digamos, el clematis, por ejemplo, siente que no va a encontrar nunca nada en la vida como esa persona que perdió. Y entonces levanta una fantasía de a lo mejor recuperar en esta vida o en la próxima vida, ¿no? Encontrarse, ya me voy a encontrar con él o con ella, ¿no? En el más allá, ¿no? Que eso además entrenamiento ¿no? que nos dicen, ¿no? Te vas a encontrar con tu abuelito en el cielo. Bueno, entonces, pero el tema de la dependencia. Entonces, digo, bueno, cuando tengo ese síntoma, cuando una persona tiene ese síntoma, una de las cosas que ve para trabajar es el tema de las posibles relaciones de dependencia que la persona tiene. Sean visibles o no tanto, ¿no? Entonces, cuando uno sacrifica su propio camino por el otro, eso es una relación de dependencia. Te guste o no te guste, pero yo lo hago por amor. Sí, hazlo por amor, hazlo por lo que quieras, hazlo por lo que se te cante. Es dependencia igual. Por supuesto, que es, yo qué sé, más grato para el otro recibirlo por amor que recibirlo por odio, pero no importa, es dependencia igual. Entonces nadie tiene el derecho a postergar su propio camino, disque por amor a otro.
Eso no es amor, es ceguera, pero aunque uno lo diga que es amor, ¿no? Entonces, uno nunca debe postergar su vida. Entonces ahí se nos plantea un temita interesante, que en algún momento retomaremos, que es ese equilibrio, ¿no? En toda relación, de todo tipo, con los hijos, con las parejas, con todos, con los padres, ese equilibrio entre mi camino y el del otro. Entonces, que no se trata de lugares diversos. Él quiere vivir en Guadalajara y yo quiero vivir en el DF. O lo que sea, no se trata de eso, ¿no? Porque esto se trata de que esas elecciones de territorios son elecciones de proyectos, de vida. El tema es, no importa si estamos en Guadalajara o en el DF, pero queremos estar juntos como proyecto de pareja. Ese es el tema central, ¿no? No se trata de vos querés vivir acá y yo quiero. Uno puede vivir. Yo conozco parejas que viven uno en un lado y otro en otro y son muy felices. A lo mejor es eso lo que sostiene la pareja, habría que pensarlo, si no es un buen modelo, ¿no? Porque es como uno dice, ay, pasamos mis vacaciones y la pasamos tan lindo. Claro, el tema de las vacaciones, ¿no? El tema es la convivencia diaria, ¿no? Pero bueno, lo que sea. Entonces, lo que tenemos como una primera aproximación de entender que el síntoma nos revela en su geografía, en su estructura, en su dinámica, en su arquitectura, en su fisiología, nos revela cosas que simplemente uno puede ir como deduciendo, pensando, pero nos revela cosas como de código. Nos revela cosas como de código, ¿no? Y uno no puede quedarse en el código. Cuando uno se queda en el código, es porque de alguna manera tiene miedo a la aventura de la experiencia de la clínica. Es tranquilizante, ¿no? Es decir, ay, porque la diabetes o las varices tienen que ver son esto, ¿no? Eso me tranquiliza, entonces cualquier persona que tiene varices, yo ya sé. Chico, le grimo, ni esto. No, no es así. Es decir, a partir de esto tengo que hacer una reflexión en la singularidad de la persona. Por supuesto que puedo prescribir desde el código, pero tengo que tratar de trascender el código. Lo que nos plantea, la enfermedad desde la medicina, desde la visión alopática, es un código, desde la mirada floral es un símbolo. Y eso marca una diferencia. Ese símbolo es el que vamos a tratar de entender, es el símbolo mediante el cual el alma nos está diciendo cosas. Es un lenguaje que puede tener muchas significaciones y hay que contextuarlo, y los contextos que me permiten precipitar una significación son los otros síntomas que el paciente tiene, la historia que el paciente tiene, las relaciones que el paciente tiene, la situación que el paciente tiene. Y un elemento más que dijimos en una de las últimas clases, la resonancia transferencial, que lo que provoca en el terapeuta, lo que el paciente tiene, en aquella lectura que hicimos de lo que suena en mí, lo que resuena en mí, es lo que el paciente no puede decir. ¿Recuerdan que lo hablamos en la clase? Y nos extendimos largamente sobre eso. Entonces, la mirada floral tiene que ser una mirada contextuadora. Es decir, tenés este síntoma, tenés varices, ¿qué otros síntomas tenés? Tu historia, tus relaciones, en fin, todo esto que estuvimos mencionando. Y eso me va a dar a mí un panorama para entender el sentido, desde el alma, de estas varices en esta persona, en este momento de su vida, y entonces poder tratar de interpretar este símbolo, que son las varices, en esta persona concreta y singular. ¿De acuerdo? Bueno, nos despedimos de la gente del Face, les mandamos un abrazo, gracias por habernos acompañado hasta ahora y continuamos con el streaming y los presenciales.